Buenas tardes, hoy es la sesión de este programa, de este ciclo, Estilo Libre, y hoy nos acompaña Luciana Cadaya, que es profesora asociada del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, se ha desempeñado como profesora de planta en la Universidad Autónoma de Madrid, Flaxo, Ecuador, y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Entre sus publicaciones, cabe destacar Mediaciones de lo Sensible, del año 2017, El Círculo Mágico del Estado, Feminismo, Antagonismo y Populismo, del 2019. En el año 2021, junto a Paula Biglieri, publica 7 ensayos sobre populismo, y hoy nos acompaña acá en nuestro ciclo de conversaciones. Hoy vamos a conversar sobre América Latina, el Estado, la política y feminismo. Me gustaría comenzar esta conversación, que también nos acompaña desde el inicio Karen Glavich, sobre el problema del Estado, ¿no? El problema del Estado en la configuración política latinoamericana, sobre todo cuando nos ponemos del lado de la izquierda, ¿no? Que es un problema no resuelto en varios sentidos, ¿no? La política de izquierda, teniendo mucha potencia en la organización, la reorganización del espacio, digamos, del espacio de lo sensible, las maneras por las que se articula el espacio de lo común, tiende o bien a desconfiar del Estado, o bien a ser un muy buen estudiante con el Estado, lo que ha terminado muchas veces siendo la antesala de gobiernos de derecha, ¿no? Sobre todo cuando asumen políticas demasiado políticamente correctas, a asumir políticas de ahorro, tienden luego a dar la posta a la derecha, ¿no? Entonces están en esa disyuntiva, ¿no? O bien una desconfianza, principalmente de los movimientos sociales, o bien una cercanía demasiado poco crítica con estados que podrían ser descritos como elitistas, ¿no? O tienden a la reproducción de un orden elitista. En tu trabajo planteas un concepto, ¿no? El dispositivo Estado, ¿no? Pensando el concepto dispositivo de Foucault en una genealogía que te lleva a Schiller y a Hegel, ¿no? Y piensas desde ese concepto dispositivo la idea de Estado, ¿no? Entonces me gustaría que nos conversaras sobre este concepto, ¿no? Pensando en nuestro problema en América Latina, ¿no? El Estado. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo. Siempre es un placer conversar con vos, y también un placer estar con Karen, a quien tengo el gusto de conocerla hoy. Con respecto a la pregunta primero hiciste una reflexión con la que concuerdo, y luego la pregunta más específica acerca de lo que significa pensar al Estado como un dispositivo, ¿no? Porque en ese sentido, y ahí nos vamos con Mediaciones de lo Sensible, que es el libro que yo escribí en el 2017, lo que yo intento hacer en ese libro, entre otras cosas, es tratar de pensar dentro de la filosofía política la categoría de estatalidad, o más precisamente cómo la tradición de pensamiento moderno y contemporáneo nos da ciertas claves para pensar la estatalidad. Pero curiosamente en ese libro, en vez de irme a los textos clásicos del Estado, que sería ir al Leviatán de Hobbes, por ejemplo, ¿no? sin ir más lejos, o irme a la filosofía del derecho de Hegel, hago una operación, digamos, a contrapelo de la modernidad, porque me voy, por un lado, a los escritos de juventud de Hegel, ¿no? Que son escritos menos explorados para pensar la política, o mejor dicho, desde hace unos años esos textos de juventud son los que están teniendo más importancia, porque clásicamente cuando se pensaba el Estado desde Hegel, se lo pensaba desde la filosofía del derecho, etc. Bien, y luego me voy a otro pensador que suele estar mucho más vinculado con la estética que con la política, que es Schiller, ¿no? Entonces me voy a la educación estética del hombre en Schiller, y es a través
Hegel, del joven Hegel y de Schiller, que yo elaboro una reflexión o una categorización del Estado como dispositivo, ¿no? Y en ese sentido, a mí en ese libro me interesa pensar al Estado en términos dialécticos. Y cuando digo pensar al Estado en términos dialécticos, significa asumir que el Estado puede ser al mismo tiempo un instrumento de emancipación y un instrumento de dominación, ¿no? En ese sentido, yo no desconozco la posibilidad de que el Estado sea una forma, digamos, de dominación de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo descubro que sí existe la posibilidad de pensarlo, y sobre todo haciendo un traslado hacia nuestro presente, de pensar al Estado no como el único instrumento de emancipación, porque no es, en eso no soy la hegeliana de la filosofía del derecho, donde diríamos que en el Estado culmina todo, no como un único instrumento de emancipación, pero sí como un instrumento más con el que tenemos que contar, ¿no? Y en ese sentido, y con esto concluyo a tu pregunta, Alejandra, y si faltó, digamos, precisar algo más, me indicas y continuamos. Y lo que me interesa ver, ¿cómo podemos pensar al Estado y más precisamente a las instituciones en su vínculo, es decir, en la construcción de una forma de racionalidad que no funcione como la racionalidad abstracta y de la dominación, sino que funcione como una forma de racionalidad que vamos construyendo entre todos, por decirlo de alguna manera, donde los afectos tienen lugar y por lo tanto crean disposiciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo me pregunto en el libro es en qué medida el Estado, en tanto instrumento de emancipación, puede generar disposiciones hacia la existencia, ¿no? Y lo voy a decir, y en esto no lo digo en el libro del 2017, pero lo he dicho en otros textos, porque en ese momento yo todavía no podía entender bien qué quería hacer cuando hacía esa conexión entre la sensibilidad y la razón para pensar al Estado, y no pensarlo solamente como una dominación abstracta. Lo que yo estaba tratando, si quieres, es barajar la posibilidad de pensar un estado de los cuidados, ¿no? ¿En qué medida repensar, gracias a este legado de pensadores modernos, repensar la naturaleza del Estado? Es decir, ¿de qué manera podemos reconsiderar hoy la naturaleza del Estado? O dicho de manera más precisa, ¿de qué manera podemos redefinir hoy la naturaleza del Estado en el sentido de un instrumento para la emancipación en una sociedad donde hay un orden neoliberal en crisis que parece apuntar a una posdemocracia y un patriarcado en crisis? Gracias, Luciana. Me parece muy interesante lo del estado de los cuidados y me gustaría retomarlo después, pero tengo una pregunta que quizás podemos cruzarla con el problema del Estado, pero que te escuché hace un tiempo dando una clase, si no me equivoco, en la Universidad de Cornell, pero era una clase online, en la que tú retomabas una distinción de Sonia Álvarez para distinguir, para el caso del feminismo en este caso, de los feminismos en este caso, la noción de movimiento feminista y de campo feminista. Escuchándote y leyéndote, me imagino que eso también, para el caso de tus temas de estudio, de tus intereses políticos, refiere también a esta noción de campo nacional popular que podemos pensar desde la política argentina, ¿no? O desde un sector de la política argentina. Quizás mi pregunta va en dos direcciones y podemos tomarla en dos momentos, pero por un lado, me gusta mucho esta distinción y me gustaría que pudieras profundizarla o pudieras contarnos un poco de esta distinción entre campo y movimiento. Y por otro lado, ¿qué lugar podría jugar el Estado allí? ¿No? Porque esto era en el fondo era un modo de pensar la articulación de la política para la emancipación o para las luchas populares, pienso, ¿no?
Sí, excelente, Karen. Voy a empezar por el final y luego me voy a ir. Es decir, voy a empezar por el final porque me planteaste cómo podemos articular la cuestión del Estado con esta distinción entre campo y movimiento, o mejor dicho, cómo podemos pensar la articulación entre campo popular y estatalidad, ¿no? Y decía que quería empezar por el final porque quizás en la pregunta anterior no elaboré demasiado lo que estoy entendiendo por Estado, ¿no? Es decir, el Estado lo estoy pensando como algo que no soy la primera en decirlo, digamos, es un clásico del pensamiento político contemporáneo, pero no está de más que lo refresque en este momento para conectarlo con la respuesta. Y estoy pensando al Estado como un proceso donde los seres humanos nos relacionamos entre sí y establecemos algo que se llama el derecho y las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo pienso en el Estado, no estoy pensando solamente en la figura presidencial, sino que cuando pienso en el Estado estoy pensando en una universidad pública, estoy pensando en los semáforos que se ponen en una acera, estoy pensando en una política pública de reciclaje de la basura, estoy pensando en un hospital público y en las decisiones que han tenido que tomar de cara a lo que ha sido la pandemia, es decir, cuando estoy pensando en el Estado estoy pensando en toda esa complejidad, ¿no? Y lo estoy pensando como un espacio poroso y un espacio lleno de tensiones, y que esas tensiones principalmente se dirimen entre quienes pujan por una institucionalidad oligárquica o por una vida republicana oligárquica, y esas son las lógicas del despojo, del racismo estructural, del patriarcado, y quienes buscamos históricamente hacer de las instituciones un espacio, como decía, de la emancipación, de la libertad, de la igualdad, no entendida en un sentido masculinista, sino en un sentido feminista, digamos, indigenista, afroamericano, etcétera. Es decir, en ese sentido estoy pensando la tensión que hay entre una estatalidad oligárquica y una estatalidad plebeya, que claro, cuando entras al terreno a pensarlo, y en ese sentido el libro de Alejandra es muy bueno, cuando piensa la república masculina en Chile, uno se da cuenta de todas las contradicciones, no es A y B como dos bloquecitos, sino que todo es un entramado complejo, ¿no? Y en ese sentido, voy a la primera parte de tu pregunta y luego conecto las dos cosas. Vos me preguntabas sobre esa distinción que yo recojo de Sonia Álvarez entre campo y movimiento, que a mí me pareció muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque nos devuelve la idea del campo, nos permite pensar en términos gramscianos y Foucaultianos, en el sentido de que el campo es una correlación de fuerzas, ¿no? Y en ese sentido las correlaciones de fuerza están siempre en tensión. Esa es la primera ventaja que encuentro a la expresión de campo. El segundo aspecto que me gusta de la cuestión del campo que plantea Sonia Álvarez es que el campo feminista trasciende al mero movimiento. Con esto no se critica el movimiento, sino que lo que se está sugiriendo es que el feminismo puede estar de nuevo en un hospital público, cuando las enfermeras toman una decisión concreta sobre unas formas de patriarcado al interior del hospital, o donde determinan una forma de los cuidados junto con las médicas, por decir algo. El feminismo puede estar en una panadería donde están trabajando las mujeres que venden pan, es decir, el feminismo se puede manifestar en distintas esferas que no necesariamente son el movimiento, que es súper necesario, donde el movimiento es organización feminista y donde el movimiento cumple unas tareas específicas dentro de la sociedad, ¿no? Es organización social, de base, manifestaciones, demandas al Estado, organización de cara a las huelgas, es decir, es articulación política popular el movimiento. Entonces, al hacer esta distinción entre movimiento y campo, lo que nos permite pensar Sonia Álvarez es que el campo incluye al movimiento, pero el feminismo no se agota al movimiento. Y lo interesante siempre, a mi entender, es ver qué puentes se pueden tramar entre el movimiento feminista y el campo feminista, porque corremos el riesgo, y eso lo estamos viendo nosotras desde hace varios años, de que el feminismo en el campo devenga
neoliberal. Es decir, que el feminismo sin organización de base, sin organización popular, devenga neoliberal. Por eso me parece a mí tan importante, y en realidad el concepto de lo nacional popular o lo plurinacional popular es un concepto que no es solamente de la escena argentina, sino que es un concepto que, digamos, aparece en pensadores como Mariátegui, como Gramsci, aparece en la escena del pensamiento ecuatoriano, digo, por citar algunos ejemplos más, Perú, Ecuador, etc. Y claro, el desafío hoy es cómo el campo popular, o el campo, como dirían en Bolivia, y eso se contagió a todo el continente, el campo plurinacional popular, ¿no? Cómo el campo plurinacional popular puede devenir feminista gracias al movimiento feminista, y a entender que el movimiento feminista, o que mejor dicho, que las demandas del movimiento feminista no son demandas de segundo orden dentro del campo plurinacional popular, como muchas veces pasa, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí me parece interesante a pensar es las articulaciones, y con esto concluyo, entre el campo popular que se deja permear por el movimiento feminista, y cómo las demandas que allí aparecen, matrimonio igualitario, legalización, digamos, del aborto, y un montón de otras cosas, cómo esas demandas empiezan a ser articuladas con las instituciones, porque a fin de cuentas quienes satisfacen esas demandas son las instituciones, ¿no? Paridad en la representación en los congresos o en el Senado, como acaba de pasar en Colombia, bueno, no se dice congreso, bueno, son los representantes de la Cámara, pero es decir, cómo lo que el movimiento feminista empieza a organizar para ir transformando la sociedad, permea el movimiento, llega al campo, y cómo el campo se convierte en una correlación de fuerzas que logra transformar la institucionalidad, devenir la plurinacional popular o devenir la institucionalidad feminista. Me parece que esas sinergias son interesantes, y por eso, como decía muy bien Alejandra, cuando eso no pasa, los gobiernos populares fracasan, porque empiezan a replicar, cortan el nexo con lo popular y quedan atrapados en las viejas lógicas oligárquicas de la austeridad, el despojo, el recorte, el extractivismo, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con lo que señalas y vinculando con tu primera respuesta, ¿no? Cuando describes esta idea, ¿no? del dispositivo Estado, ¿no? Este orden de estatalidad como un orden, como un proceso, pero también allí vas al joven Hegel, ¿no? Que es la lectura republicana hegeliana, ¿no? Ese desvío republicano para leer a Hegel y un poco desordenar a Hegel, ¿no? Sacarlo del orden liberal. Entonces, esta lectura republicana que planteas, ¿no? Y que se organiza en ese desvío, ahora tú la describes bajo esta idea, ¿no? De un estado de los cuidados, ¿no? Hay un republicanismo que se describiría bajo esta idea de un estado de los cuidados. Entonces allí me pregunto sobre aquella pregunta, ¿no? Valga la redundancia de si el republicanismo es un buen aliado del feminismo, ¿no? Que es una pregunta que también se ha hecho del liberalismo, ¿no? ¿Es el liberalismo un buen aliado del feminismo? ¿Es el republicanismo un buen aliado del feminismo? Y las respuestas tienden a señalar un no, por ejemplo, para el republicanismo, cuando se señala de que es una posición política que volcada a lo público, ¿no? Y que no describe o que no se plantea desde lo privado, ¿no? Pareciera ser que tu respuesta es sí. Es posible que el republicanismo sea un buen aliado del feminismo, puesto que habría que pensar el espacio de lo en común bajo esta descripción de un estado de los cuidados, y allí tú planteas esta idea de la razón sensible como una redescripción polémica del universal particular, ¿no? Y por lo tanto sería también una descripción polémica de lo público y lo privado. Entonces allí me gustaría que
avanzaras, que describieras esta razón sensible, ¿no? Desde la idea del estado de los cuidados. Sí, bueno, me parece súper importante lo que acabaste de plantear, Alejandra, y en ese sentido también como lectora de tu libro, ¿no? En realidad a la pregunta de si sí o no, yo diría sí y no. ¿En qué sentido? En el sentido de depende qué republicanismo. Porque justamente no hay un único liberal, no hay una única, es decir, una cosa es el concepto, ¿no? El concepto república o republicanismo, el concepto liberalismo, pero otra cosa es cuando intentamos o cuando hacemos el esfuerzo en la tradición de pensamiento político de trabajar desde la historia, ¿no? Que es algo que tú has hecho en el libro, por ejemplo, y es algo que a mí me interesa hacer mucho con colegas historiadores y como Valeria Coronel o José Figueroa, con quienes trabajo desde hace muchos años y me doy cuenta de que es mucho mejor pensar así para los que tenemos el vicio de la filosofía, o eso que se da en llamar filosofía. ¿Por qué? Porque lo fascinante de la historia es que uno se da cuenta de que siempre ha habido una lucha por darle forma a nuestras repúblicas y por darle forma a los legados republicanos. Y en ese sentido, yo no pondría en una relación de exterioridad al feminismo con respecto al republicanismo en el sentido de ¿sería el republicanismo un aliado del feminismo? Sino que lo que haría sería más bien ver en la historia de nuestras luchas republicanas, o más precisamente para el caso de Latinoamérica y el Caribe, en la historia regional de las luchas republicanas, ¿qué hemos hecho? ¿Cuándo hemos hecho experimentos republicanos interesantes en una vía feminista y cuándo no? Y así como hay muchos ejemplos de experimentos o laboratorios republicanos patriarcales, al mismo tiempo ya tenemos en nuestra propia historia elementos, aspectos, zonas donde fueron pensables institucionalidades de corte de lo que hoy llamaríamos feministas, ¿no? Y me parece que en ese sentido es interesante tirar de esos legados históricos donde digamos, nosotras hemos participado incluso en la construcción de las repúblicas, porque eso es todavía lo que creo que necesitamos contar más. Y me parece que figuras como Gargarella, esta pensadora italiana-mexicana que acaba de fallecer, lo venía haciendo, y es pensar más el papel político que hemos tenido las mujeres en el siglo XIX en la construcción de nuestros experimentos republicanos, porque lo que hace el patriarcado justamente es invisibilizar todo eso, ¿no? Y por eso creo que tu libro en ese sentido, Alejandra, me parece muy bueno, porque vos sacás a la luz muchas cosas y mostrás una atención en ese sentido. Y al mismo tiempo, incluso si pensamos en ejemplos más cotidianos, como lo que han pasado en determinadas experiencias progresistas en la región, yo ahí sí diría sí, ¿no? Con el matrimonio igualitario, con el documento de identidad de la autopercepción de tu género, con la interrupción del embarazo y, digamos, con la legalización del aborto, y con temas que tienen que ver con el tiempo de las mujeres. Es decir, el hecho, por ejemplo, voy a decir algo que para las compañeras feministas quizás no es tan importante, pero yo siempre lo he resaltado, el hecho de que durante la Revolución Ciudadana a las empleadas domésticas, a las trabajadoras domésticas, que son un gran porcentaje de las trabajadoras de los sectores populares en el Ecuador, se haya obligado por ley a poner un mínimo de su salario, porque antes el tratamiento era de semi-esclavitud y cada quien le pagaba a las trabajadoras domésticas lo que quería, al haberle puesto un mínimo del salario, el salario mínimo, y a la vez obligar a quienes las contratan a que les garanticen seguridad médica, jubilación, etcétera, eso se traduce en autonomía para las mujeres. Eso se traduce en tiempo libre, eso se traduce en la capacidad de las mujeres de tomar decisiones de, por ejemplo, algo tan básico como si no quiere vivir más con la persona que está al lado o no. Es decir, cosas que
quizás no son tan, digamos, rompedoras en lo simbólico, pero que en la vida cotidiana en Ecuador le ha cambiado la vida a muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que puede ser aliado, y teniendo en cuenta la propia historia y teniendo en cuenta cómo le va cambiando la vida cotidianamente a las mujeres. Ahora bien, con respecto, creo que no respondí lo de la razón sensible, que eso es un concepto que yo lo recojo de Schiller, porque si algo me tenía un poco cansada, era ese cliché de que en la modernidad la razón iba por un lado, la sensibilidad por el otro, y que si el siglo XX fue el siglo de la razón, el siglo XXI iba a ser el siglo de los afectos, y me parece que el problema de cómo estamos pensando esa dicotomía o ese carácter binario es que estamos cayendo en una lógica patriarcal de las divisiones, ¿no? Como la razón, lo masculino por un lado, los afectos, lo femenino por el otro. El siglo XX fue el siglo de lo masculino y lo racional, el siglo XXI será el siglo del feminismo y de lo afectivo. Me parece que ahí hay una trampa patriarcal, hay un binarismo al que yo me rehúso. Y por eso me interesa pensar la razón sensible. No existe la razón por un lado y la sensibilidad para el otro. Es un punto de vista abstracto el que nos hace pensar esto en términos dicotómicos. Y en ese sentido recojo a Schiller y pienso, y trato de mostrar que desde antes ya venimos pensando la razón sensible en la tradición filosófica. ¿Y qué puede significar para nuestro presente recoger esa idea de la razón sensible de cara a los cuidados, ¿no? Es decir, de cara a una política de los cuidados que no se asume solo desde lo doméstico y lo afectivo, sino que se asume en este viejo legado de la razón sensible y de lo público entendido de otra manera. No es lo público como lo racional, dominante sin más, sino lo público quebrado en su interior, ¿no? Lo que hago es dislocar al interior de sí la idea de lo público, la idea de lo racional, la idea de la sensibilidad. A propósito de los aliados, para el feminismo, me gustaría que pudieras contarnos, porque, bueno, estuve también revisando tu libro sobre populismo, o varias reflexiones sobre populismo, y en qué sentido el populismo es un aliado, en este modo que lo venimos discutiendo para los feminismos. Es que ahí, de nuevo, creo que podemos hacer un feminismo populista o un populismo feminista, ¿no? Porque al decir en qué medida es un aliado, pareciera que el populismo ha estado como construyéndose por su cuenta en una lógica patriarcal, el feminismo en la lógica feminista, y que en un momento dado de la historia se encuentran, ¿no? Y entonces las feministas tenemos que venir a explicarle al populismo cómo ser feminista. Y me parece que esa construcción narrativa puede traer algunos inconvenientes. Puede traer algunos inconvenientes en el sentido de pensar que en el interior del populismo no se estaba construyendo ya formas de feminismo, o al mismo tiempo creer que al interior del feminismo no se estaban construyendo lógicas populistas, ¿no? Y yo creo que sí, y esa obviamente no es que, digamos, tengan que estar de acuerdo conmigo, pero esa es la apuesta intelectual que yo hago. Yo lo que trato de mostrar es que, es decir, muchas de las que venimos de una tradición de pensamiento plurinacional popular, nos reconocemos al mismo tiempo feministas, y es gracias a la lógica de articulación de lo político en clave populista que esta tradición feminista va cobrando forma. Incluso hay varias intelectuales como Graciela Di Marco que piensan cómo el movimiento feminista se articula con una lógica populista, en el sentido de que es un espacio de la heterogeneidad que va construyendo cadenas equivalenciales a partir de la articulación de demandas. Y claro, eso es una clave de lectura, ¿no? Que
muchas compañeras pueden no compartir, o incluso compañeros del populismo pueden no estar de acuerdo, pero a mí me parece que es más interesante pensarlo en esos términos que aislar las dos tradiciones, sobre todo porque el populismo son tradiciones muy, muy fuertes en la tradición de pensamiento político latinoamericano y caribeño, ¿no? Sí, en esa misma coyuntura, ¿no?, sobre feminismo y populismo, tú señalas en algunos de tus textos que el populismo es una de las pocas experiencias teórico-prácticas que reservan para sí la posibilidad de pensar la emancipación. Entonces, en ese sentido, el feminismo, me pregunto, ¿no?, allí el feminismo es algo que consecuencia de la lógica emancipatoria del populismo, o el feminismo de alguna manera describe otra manera de entender el espacio de la política. Sí. Por ejemplo, pienso, ¿no?, acá en Chile hay dos momentos que pueden ser descritos como escenas del populismo, ¿no? Los años 20, con primero Alessandri, una política populista, pero sin embargo conservadora, se dan instancias y experiencias feministas, pero un feminismo materno, que posibilita el ingreso de las mujeres al espacio de lo público, posibilita la autonomía, posibilita un orden de libertad, pero sin embargo desde un marco restrictivo, que es aquello de un feminismo que ellas mismas van a plantear como un feminismo femenino. No se cuestiona lo que es lo femenino, ¿no? Se toma como un punto de partida y desde allí, desde esa naturalización, se posibilita el ingreso de las mujeres al espacio de lo público político, y en ese sentido son eficientes, pero con esas limitantes. Entonces, el populismo promueve un orden de inclusión, pero desde un marco, ¿no? Y hay un orden feminista, pero también que es propio de ese marco, ¿no? De un marco de un feminismo femenino, ¿no? Y por lo tanto conservador. Sí. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va en esa dirección, ¿no? Si el populismo es una manera de entender la emancipación, allí ¿cómo se entiende el feminismo, ¿no? ¿Como consecuencia de esa emancipación, o el feminismo es una política que rebasa y piensa de otro modo el orden populista? Sí, no, la pregunta es muy buena, y yo ahí haría como una distinción en el sentido de, una cosa es el juego que hacemos con Paula Biglieri en el libro sobre, ¿no?, jugamos dialécticamente entre la expresión feminismo populista o populismo feminista, que es una construcción, digamos, conceptual dialéctica, y que tiene un carácter performativo, ¿no? Es decir, en ese sentido es un gesto provocador para la praxis, en el sentido de estamos en este momento límite de crisis civilizatoria y nosotras hacemos una apuesta teórico-militante, ¿no? Y hacemos algo performativo. Imaginemos un feminismo populista, ¿no? Entonces, una cosa es la apuesta intelectual que nosotras hacemos, en el sentido de posibilitar articulaciones, como cuando uno hace una apuesta y dice el feminismo será antirracista o no será, ¿no? Es decir, son consignas que se tiran, que juegan como consignas utópicas, ¿no?, que movilizan a la acción, como diría la tradición de los pensamientos emancipadores, movilizan a la acción. Una cosa es eso, y otra cosa es el hecho de que nos situemos en momentos históricos muy precisos y nos pongamos a pensar si en el Chile de los años 30 el feminismo fue una consecuencia del populismo o no, si en México de los años 10 pasó al revés, es decir, obviamente estoy haciendo hipótesis que no tienen anclaje o sustento más allá del caso de Chile, pero lo que estoy tratando de decir es que una cosa es el trabajo genealógico de reconstruir y ver qué ha pasado efectivamente o qué tipo de elementos tenemos para construir
un marco de sentido sobre nuestro pasado y qué queremos hacer con ello, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es la consigna de carácter performativa. Ahora bien, en ese sentido, si me sitúo en la consigna que hacemos con Paula, en la cosa performativa, en la movilización a la acción, yo no diría que el feminismo es una consecuencia de, no establecería una relación causal. Por eso incluso nosotras lo pensamos en términos dialécticos y todo el tiempo estamos jugando con la idea feminismo populista y luego decimos populismo feminista, es decir, todo el tiempo estamos contaminando un polo en el otro, ¿no? De manera especulativa en el sentido hegeliano del término, ¿no? Entonces, en ese lugar de la consigna no me parece provechoso pensarlo como consecuencia de. Y luego, en los términos más históricos, habría que estudiar cada caso en concreto. Vos citabas el caso de Chile, y claro, yo creo que además en todo proceso emancipatorio, como este ejemplo que vos diste de este Chile feminista maternal, que ese fue su impensado, yo creo que en la historia de los pueblos siempre nos van a parecer impensados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las emancipaciones que hoy nosotras estamos logrando en el siglo XXI, quizás en el siglo XXI, si es que hay siglo XXI, nos miren y digan algo parecido a lo que estamos diciendo nosotras para el Chile del principio del siglo. Es decir, habían pensado esto, pero tenían naturalizada tal y cual cosa, ¿no? Porque cada época tiene su impensado, digamos, su red de sentido que nos da anclaje y principio de realidad. Con esto no estoy reivindicando que existe un feminismo maternal, lo que estoy tratando de pensar es que los límites se los vamos a atribuir al populismo, es decir, porque era un feminismo dentro del populismo, por esa razón era maternal, o los límites son más bien límites epocales de lo que cada época se permite pensar a sí mismo. No tengo una respuesta, solo como un cuestionamiento a la misma época que obviamente yo no conozco bien, digamos, pero me parece que por ahí iría la reflexión. Sí, solo un comentario. Sí, cada época tiene su punto de ceguera, pero para este caso, ¿no? Para el caso del populismo chileno y feminista, ¿no? Ese vínculo entre populismo y feminismo que no es ese no es su impensado, puesto que se articula desde la oposición a otro feminismo, ¿no? Claro. No es algo que no es la única manera que se describe el feminismo en comienzos de siglo, hay otras maneras que son muchísimo más rupturistas, ¿no? Que el vínculo que se da entre feminismo y populismo de comienzos de siglo, y son muchísimo más políticamente más imaginativas que aquella, ¿no? Entonces saben que hay otras posibilidades, incluso se establecen distinciones claras, ¿no? Contra aquellos feminismos, comillas, degenerados, ¿no? Que los entienden como feminismos degenerados, claro. Los reconocen. Entonces, en ese sentido, por supuesto, hay un punto de ceguera, pero no es la única posición feminista que se articula en ese momento, hay otras, ¿no? Por eso te señalaba, ¿no? Sobre el vínculo del populismo y el feminismo que vuelve ahora, ¿no? Vuelve este vínculo y también vuelve el cuidado, y la pregunta es de qué manera la posición, ¿no? de las políticas del cuidado hoy no vuelven y no reiteran una posición conservadora, ¿no? Y por lo tanto no es algo que esté atrás, sino que lo tenemos que pensar ahora, ¿no? ¿Cómo pensamos hoy una política feminista con el vínculo, por ejemplo, con el espacio, con lo en común, con los republicanismos, que no reiteren, ¿no? Que no reiteren esa posición conservadora que conocemos, ¿no? Que conocemos ese vínculo conservador que se dio y sin embargo lo olvidamos, ¿no? Entonces vuelve la política del cuidado, vuelve ese vínculo entre feminismo y cuidado y se reitera, ¿no? Reiteramos aquello que pensábamos que era atrás, pero sin embargo se reitera ahora, ¿no? Entonces es el problema que un poco aparece, ¿no? En la discusión. Sí, ahí hay dos puntos que me parecen interesantes, Alejandra, lo que vos decís. Cuando yo planteaba el impensado, me refiero
Y es que planteas un punto súper interesante en tu planteamiento. Y es, cuando me refiero a lo impensado, es lo que una sociedad se permite pensar. Es decir, incluso hoy tenemos muchas experiencias feministas de muy avanzada en el sentido de que se permiten desnaturalizar la asignación de género, estamos en un momento de exploración de las identidades como nunca se ha visto, y siempre aparece la tensión, que es una vieja tensión en la izquierda, y es cómo una sociedad recibe eso. Porque por un lado está lo que un movimiento se permite explorar y pensar, pero eso queda atado a unas minorías. Y las sociedades, en cambio, experimentan con rechazo muchas veces esas exploraciones que determinados movimientos se permiten hacer. Con esto no es que estoy reivindicando que no nos permita, al contrario, radicalicemos lo más que podamos. La pregunta es muchas veces cómo las sociedades reciben las políticas de avanzadas, porque a veces se le atribuye a los populismos o a las instituciones aspectos conservadores que están en el etos de los pueblos. ¿Me explico? Que no está solamente en las instituciones, que las instituciones son un reflejo de ese etos popular, como decía Gramsci, esa tensión que hay entre el etos emancipador y el etos reactivo de los pueblos. Entonces, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es cómo tramitar esas dos cosas, cómo hacer para que a veces un movimiento tiene unas demandas, que esas demandas son impopulares dentro de la sociedad. ¿Cómo hacemos para pedagogizar esa sociedad? Para que es decir, voy a decir un ejemplo muy concreto. En el caso del plebiscito por la paz en Colombia, cuando tuvo lugar en el 2016, las iglesias evangélicas se encargaron de decir que si votaban por la paz en Colombia, iban a imponer la ideología de género en las escuelas. Y el plebiscito perdió. Y mucha de la gente tiene miedo a eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a una sociedad si uno va muy avanzada con estas medidas y la sociedad lo rechaza? ¿Qué le pasa a la gobernabilidad de nuestros pueblos cuando un gobierno decide radicalizar todos esos aspectos? En el periodo en el que Alberto Fernández tomó un montón de medidas muy progresistas en el campo feminista, luego en las elecciones de medio término, fueron desastrosas. No digo que estuvieron causadas por las medidas de avanzada que tomó en materia de feminismo, pero lo que estoy diciendo es que al pueblo le fue indiferente. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos? Porque los cambios no son de las minorías solamente, necesitamos que las sociedades se animen a ser cada vez más plurales y más heterogéneas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, porque yo estoy de acuerdo con vos, en lo que estás planteando. El problema es lo que nuestras sociedades se permiten pensar y tramitar en un momento determinado. Y la segunda cuestión es con respecto a la palabra cuidados, ¿no? Porque, claro, una cosa es toda esta tradición de pensamiento de los cuidados en clave materna, ¿no? Con la que yo tomo muchísima distancia. Yo estoy pensando la palabra cuidado en la tradición heideggeriana Foucaultiana, de cuidado de sí, que también está en Cicerón, cuidar de sí, y que nos permitamos pensar qué significa cuidar de, en un sentido que no pasa por el significante materno. Por eso yo pienso los cuidados desde la tragedia de Antígona, pienso los cuidados desde Cicerón, pienso el vínculo entre cuidado y naturaleza en un registro no maternal de nuestra relación con la naturaleza, y ahí me parece que hay unas claves para pensar los cuidados que no pasa por esa reserva que vos tenés y que yo comparto del cuidado identificado con la idea maternal, que es una forma de naturalización del género, de los roles, etcétera, etcétera. Bueno, me parece muy interesante esta discusión y voy a intentar articular una pregunta porque en verdad tengo como varias cosas dando vuelta.
este año, 2022, la CEPAL se propuso que el tema para su encuentro anual, digamos, en el que participan ministras de la mujer y equidad de género, o ministras de la mujer y las diversidades de América Latina y el Caribe, tenga como tópico precisamente el de la sociedad de los cuidados, y que apostemos como estrategia 2030 a la sociedad de los cuidados. Todo esto bajo la constatación de que venimos de una pandemia, que en la pandemia los roles del cuidado femenino se incrementaron, que el retroceso del trabajo femenino es un dato duro en América Latina, y que por lo tanto a lo que tenemos que aspirar es una sociedad de los cuidados. En general, leyendo los documentos, tiende a haber una crítica a esta idea de lo femenino materno, ¿no? Pero eso es un lado de la discusión que podríamos decir más teórica. Y de otro lado es como eso sigue expresándose, ¿no? O sigue expresándose a nivel de los feminismos en un contexto en donde culturalmente también hay una hegemonía más conservadora, más, podríamos pensar como un feminismo más victimista, en donde, no sé si son propiamente confusiones, pero sí tiende a haber una idea más esencialista de la mujer, al menos en lo que hemos visto hace unos pocos años en Chile, y creo que vale también para algunos otros países de Latinoamérica. Entonces yo, al escucharlas y conociendo también el trabajo de Alejandra y sabiendo su preocupación por los feminismos maternos y los feminismos de los cuidados en ese sentido, pensaba como, bueno, cómo del lado también de la organización, pero también de la estatalidad, ¿no? Podemos ir articulando una idea de los cuidados que haga, quizás es súper grande la pregunta, pero que haga sentido en países que efectivamente han sido golpeados por los cuidados, ¿no? Donde las mujeres nos hemos vuelto a la casa, ¿no? A cuidar. Sí, a lo que el patriarcado entiende por cuidar. Exactamente. ¿No? Efectivamente. Estoy de acuerdo con vos, y en ese sentido estamos, es decir, el ámbito del uso de los términos nunca es ingenuo, ¿no? Es decir, y en ese sentido siempre hay, al interior del uso de los términos, hay una disputa por cómo vamos a entenderlos, o cómo vamos a materializar nuestra vida a partir de esos términos, ¿no? Es decir, Estados Unidos le hizo la guerra a Oriente Medio bajo la consigna de la democratización del mundo, ¿no? Al mismo tiempo que nosotras salimos a las calles a pedir democratización. En los dos escenarios está apareciendo la palabra democracia, pero le estamos haciendo decir a la democracia cosas muy distintas. Yo creo que con el ámbito de los cuidados tengo la leve sospecha de que va a pasar algo parecido en estas décadas que se vienen, en esto que vos estás contando, ¿no? Y ante eso, nosotras como intelectuales o como teóricas, como pensadoras, como nos querramos, digamos, llamar, tenemos dos decisiones. Una es renunciar a la noción de los cuidados, que esto es completamente legítimo, y otra es hacerle una gambeta, que es lo que yo estoy intentando hacer, y es mostrar que la historia de la palabra cuidado es más vieja que el uso patriarcal que se le da al interior de las sociedades o al interior de la política, ¿no? Es tan vieja como el oráculo de Delfos, cuando se hablaba de la distinción entre cuidado de sí y conocimiento de sí, que eso Foucault y Pierre Hadot lo trabajaron muy bien. Me acabo de acordar porque tengo el librito acá de Pierre Hadot, y se me acaba de caer. ¿No? Entonces, lo que yo digo es cómo nuestra propia tradición de pensamiento, a pesar de sí misma, ¿no? Porque siempre en eso siempre hay que ir a los síntomas, a los lugares que se escapan, ¿no? A las formas en que la tradición patriarcal
¿cómo podríamos decir?, se traiciona a sí misma, cómo nos aparecen ciertos elementos o ciertos usos que escapan a la lógica o al significante maternal y conservador del cuidado, ¿no? En este momento yo estoy como muy obsesionada, te los cuento así, no tiene que ver con lo concreto y coyuntural, sino que les comparto por mera curiosidad de conocer su opinión. Estoy como muy obsesionada. Vieron que en la fenomenología del espíritu de Hegel clásicamente se ha trabajado Antígona, ¿no? Y la figura de lo femenino a partir de Antígona, pero hay un momento donde Hegel piensa lo especulativo y piensa como una tensión entre lo femenino y lo masculino, que no pasa, ya no está en la tragedia de Antígona, ya está en otro lado. Y es bien interesante cómo aparece la idea de lo materno en Hegel, y se vuelve un punto ciego que obsesiona a Derrida, y Derrida en Glas lo va a trabajar. Entonces, la cuestión es, con todo esto, lo que estoy tratando de decir es, ¿cómo podemos llegar al corazón del síntoma? Es decir, al menos a las que nos dedicamos a la filosofía, ¿cómo podemos llegar al corazón de cómo la filosofía y la filosofía moderna ha pensado lo materno? Porque para poder desactivar la identificación entre cuidado y maternal, tenemos que pensar filosóficamente cómo se ha entramado la noción de lo maternal en la filosofía, que no pasa por el hecho meramente disque reproductivo de la vida, sino que tiene otros elementos. Y entonces por eso me parece que irnos más allá, empezar a rescatar del pasado ideas de lo cuidado que no se agotan ni se identifican con esta naturalización maternal, nos pueden dar muchas claves para la disputa que se viene, ¿no? Y que tiene que ver con el lugar que se nos quiere volver a asignar en esta sociedad pospandémica, que es algo que han hecho históricamente, ¿no? Es decir, cuando vinieron las dos guerras mundiales, las mujeres salieron al mercado laboral, cuando acabaron las dos guerras mundiales, empezaron a crear los electrodomésticos y todo un estilo de vida doméstico para las mujeres al interior de la casa, es decir, ya ha tenido lugar, ¿no? Esta operación reaccionaria, digamos, de estas fuerzas históricas. Sí, ya nos queda muy poquito tiempo para esta conversación, muy interesante, ¿no? y muy necesaria, ¿no? Puesto que efectivamente uno de los temas que hoy están, que son parte de nuestro quehacer político, es cómo transformamos el espacio de lo en común desde un signo feminista que no insiste en aquello que una y otra vez vuelve a enmarcar desde una posición conservadora a pesar de las buenas intenciones, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? La izquierda con muchísimas buenas intenciones durante el siglo XX presenta posiciones feministas que generan un cambio, pero un cambio que reenmarca, ¿no? Una posición conservadora. Y estamos nuevamente en ese contexto, ¿no? Que es una vuelta a mirar aquello que no veía la política, que es el espacio del universal, se planteaba, ¿no? Desde lo universal abstracto, entonces hoy ve el espacio de lo particular concreto, y dentro de esa vista, ¿no? De esa mirada de lo particular concreto, ve el espacio impensado de la política de izquierda, por ejemplo, y de la política en general, ¿no? Androcéntrica, el espacio del cuidado, ¿no? Y entonces nos encontramos con aquello que señala Karen, ¿no? Que tú también señalas, ¿no? Este momento, ¿no? Un momento que por un lado permite pensar de otro modo, pero también el peligro, ¿no? De reenmarcarse desde una posición conservadora. Entonces es un tema muy necesario hoy, ¿no? Y por eso es estas preguntas, ¿no? En la necesidad de pensar el problema del cuidado. Y una última pregunta, ya que queda muy poco, es cuando tú señalas aquello, ¿no? Cómo la filosofía piensa el orden de lo materno,
y ahí hay una respuesta que, claro, que no se presenta claramente reproductivo, pero hay metáforas que van a señalar que el lugar de lo materno, el espacio de la filosofía, o bien es la luminosidad, la pureza, y que de alguna manera reproducen una matriz, ¿no? Y esa matriz, aun cuando no plantea el orden de lo materno, plantea lo femenino como aquello que contiene, pero que no genera, ¿no? Y entonces se organiza desde esa metáfora un orden androcéntrico. Uh-huh. En ese ejercicio, ¿no? Ahora me acuerdo el texto de Boris Groys, el último, que plantea, que se llama Filosofías del Cuidado, ¿no? Y entonces allí aparece esta insistencia conservadora, ¿no? Por un lado, ¿qué hace la filosofía? ¿Qué hace Boris Groys en ese vínculo entre filosofía y estética? Vuelve al cuidado, dice, pero vuelve filosóficamente, no como lo harían las mujeres, ¿no? Lo hace desde la genealogía, ¿no? Heidegger, Foucault, Heidegger, y luego avanza la tradición de la filosofía, el canon de la filosofía, para señalar, bueno, esto es serio, es la filosofía del cuidado. No es, y nos cita absolutamente a la discusión en torno a la teoría del cuidado feminista, al feminismo, no hay ninguna cita, ¿no? En relación a esto que estamos conversando, ¿no? Entonces hay un enmarcaje filosófico al cuidado donde se establece desde el orden de la abstracción. Y entonces ahora, pensando aquello, me acuerdo lo que tú señalas, ¿no? Este concepto de una razón sensible, ¿no? ¿Cómo tú pensarías esta idea del cuidado desde la idea de este universal particular, ¿no? El cuidado que no se enmarque nuevamente desde el universal, pero que tampoco se enmarque desde el orden de lo femenino conservador? Sí, bueno, tenemos muy poquito, pero últimamente suelo pensar junto con otras colegas la idea, ¿no?, del universalismo situado, o la tradición hegeliana es el universal concreto, ¿no? Que no es un universal que se impone y se expande, sino que es una construcción contenciosa que vamos haciendo acerca de cómo queremos vivir y estar juntos, por decirlo rápidamente, y que esa construcción del universal desde abajo, y es un desde abajo que no solamente pasa por el feminismo, ¿no? Pasa por desmantelar las diferentes formas de opresión, ¿no? Que tiene que ver con la opresión del patriarcado, pero también con la opresión de los racismos estructurales, tiene que ver con la opresión de clase, que muchas veces en el feminismo se diluye la cuestión de la clase, ¿no? En cierto feminismo neoliberalizado. Entonces me parece que esta apuesta por los cuidados no se limita, digamos, lo que yo estoy pensando no se limita al feminismo, sino que es una apuesta por una imaginación de futuro. Y una imaginación de futuro, de nuevo, en esta matriz civilizatoria que está en crisis, que es el capitalismo en su versión neoliberal postdemocrática, que es el patriarcado en crisis y con estas figuras masculinas que no se sostienen, como Trump, Bolsonaro, Duque, o sea, hay un largo etcétera. ¿Cómo entonces ir construyendo desde abajo, ¿no?, una apuesta por imaginar un mundo diferente, haciéndonos cargo de los legados históricos, echando mano de nuestros pasados inconclusos, echando mano del pensamiento filosófico, porque me parece que, por eso a mí me gusta pensar que pertenezco a la academia militante, es decir, todo está entramado y todo depende de cómo lo vayamos reorganizando para poder pujar una imaginación de futuro en algo que yo entiendo como la razón sensible, digamos, ¿no? Reconecto con ese legado para pensar el presente, converso con otras compañeras, compañeros sobre esa posibilidad. Pero claro, esto es también un trabajo un poco que se hace sobre la marcha porque vivimos una época donde sabemos que esa imaginación no se construye en los libros, sino que los libros acompañan un proceso que es mucho más grande y que obliga a tener olfato y al mismo tiempo estar en las calles, ¿no? Porque, y con esto retomo para concluir lo que decía Karen también, y es, bueno, también para esta ofensiva reactiva que se está viniendo, la pregunta no es solamente qué van a hacer los gobiernos progresistas, sino qué vamos a hacer nosotros en las calles,
¿no? En la organización popular, en lo que yo doy a llamar, pero se le puede poner otros nombres, el campo popular o lo en común. ¿Cómo vamos a reorganizar ese común, ¿no? En este momento donde la ofensiva reactiva se está viniendo con toda, ¿no? Y en Chile eso se ve bastante. Bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación muy, muy, muy interesante. Ya estamos sobrepasadas la hora y bueno, te agradezco muchísimo la conversación, a Karen también haber sido parte de esta conversación y bueno, hasta la próxima, ¿no? Vale, gracias. Muchas gracias a las dos. Estén bien, adiós.